Hola, bienvenidos. Vamos a ver ahora el tema del marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales. Este marco normativo nos viene impuesto, bueno, primero por la Constitución, donde dice el artículo 40 que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Nos viene impuesto o influenciado por la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud de los trabajadores, por la Unión Europea, una directiva, medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, y por nuestro propio Estatuto de los Trabajadores, donde nos dice que todos los trabajadores tienen derecho a su integridad física, a una adecuada política de prevención de riesgos laborales. Pero también tiene como deber el observar las medidas de prevención de riesgos laborales. Bueno, lo que vamos a estudiar hoy es esta normativa, la Ley 3195, normativa específica de prevención de riesgos laborales. También el reglamento de los servicios de prevención, el Real Decreto 39.1997, y específicamente el Real Decreto 2/2006 del Cuerpo Nacional de Policía y el Real Decreto 67/2010 de la Administración General del Estado. Todo esto en relación a la prevención de riesgos laborales. Bueno, la Ley 3195 nos dice que las disposiciones contenidas en la ley tienen carácter de derecho necesario, mínimo, indisponible. Es decir, que pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios a través de convenios colectivos, pero es derecho mínimo. La ley se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, autónomo, personal de las administraciones públicas o socios de cooperativas, y no se aplica a policía, seguridad y resguardo aduanero, a los servicios de protección civil en caso de catástrofe, al servicio de hogar familiar y a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil cuando participe en actividades militares. Desde aquí, en los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente ley con las particularidades previstas en su normativa específica. Bueno, importante, no se aplica a policía. La política en materia de prevención enfoca sus actuaciones son formativas y de prevención. Formativa, tiene que formar, tiene que hacer una oferta formativa al personal integrado en un sistema nacional de cualificaciones profesionales. Hay, como luego veremos, 3 niveles de cualificación profesional en materia de prevención de riesgos laborales. Y en materia de prevención, pues tiene que sacar una serie de normas reglamentarias y que las administraciones públicas y las empresas tienen que cumplir. Bajo los principios de coordinación y de participación, de coordinación entre las distintas administraciones y de participación de los empresarios y los trabajadores. El contenido, pues promover la prevención y el asesoramiento, sobre todo vigilancia y control y, lógicamente, sancionando el incumplimiento de la normativa. Bueno, aquí nos habla de una serie de organismos, como son el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es un órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado. Pertenece al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y como órgano científico-técnico tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud. Análisis y estudio, asesoramiento técnico. Esto ya se repite en todas las características del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Funciones, asesoramiento técnico, actividades de formación, información, investigación, estudio, apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo, que ahora veremos, colaboración con organismos internacionales, en fin, importante quedarnos con que es un órgano científico-técnico que asesora, análisis y estudio. La Comisión Nacional
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano asesor de las administraciones públicas en la formulación de políticas de prevención. Este órgano asesor está integrada paritariamente, que quiere decir que tiene igual número de miembros de cada uno. Está integrada por miembros de la administración, miembros de las comunidades autónomas, representantes de organizaciones empresariales y representantes de organizaciones sindicales. Estas 4, dice, contará con un presidente y 4 vicepresidentes, un vicepresidente por cada uno de los grupos que la integran. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene ejercerá la secretaría. Bueno, quedarnos con que la Comisión Nacional es un órgano colegiado asesor de las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo, pues es un órgano administrativo de vigilancia y control, órgano de vigilancia y control sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. Funciones específicas, pues vigilar el cumplimiento de la normativa y propone a la autoridad laboral competente las sanciones en caso de infracción. Es decir, la Inspección de Trabajo no sanciona directamente, no tiene la potestad sancionadora, sino que propone a la autoridad laboral correspondiente de las comunidades autónomas o del Estado la sanción correspondiente. Es importante porque también emite los informes que soliciten los juzgados de lo social en las demandas sobre reclamaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pues estas demandas las informa, el juzgado de lo social le puede solicitar a la Inspección de Trabajo informes sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También hace informes a la autoridad laboral sobre accidentes de trabajo graves, mortales, muy graves, etc. Y sobre enfermedades profesionales. Y puede ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando advierta la existencia de riesgo grave e inminente. Sobre los derechos y deberes generales, bueno, pues el empresario y las administraciones públicas también, que tienen personal a su cargo, tienen el deber de protección de los trabajadores y del personal que trabaje para las administraciones públicas. En contrapartida, los trabajadores tienen el deber de observar las medidas de prevención. Estos son los deberes que tiene el empresario o administraciones públicas, todo el que tenga trabajadores y personal a su cargo, y los deberes de los trabajadores, que es observar las medidas de prevención. El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Un trabajador no puede salir de su sueldo el pagar un equipo de protección individual, por ejemplo. Derechos de los trabajadores, bueno, todo lo que son obligaciones del empresario se transforma, por otro lado, en derechos de los trabajadores. Tiene derecho a una protección eficaz, a información, a consulta, a participación, a la formación, a que se paralice la actividad en caso de riesgo, a vigilancia de su estado de la salud. Derechos de participación y representación. Ya hemos visto que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 6 o más trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de sus representantes, o sea, los delegados de personal. Es decir, y a los comités de empresa, delegados de personal y representantes sindicales les corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, tenemos la figura del delegado de prevención. No hay que confundirlo con el delegado de personal. El delegado de prevención es específicamente, como dice aquí, representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Es un delegado de personal que ha sido designado como delegado de prevención. Es decir, serán designados por los delegados de personal y entre los delegados de personal, por los representantes del personal. Con arreglo a la siguiente escala. Bueno, pues en las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención coincidirá con el que sea el delegado de personal. De 31 a 49 trabajadores, pues habrá un delegado de prevención que será elegido por los delegados de personal y entre los delegados de personal. Por y entre los delegados de personal. ¿Listo?
Y tenemos aquí la escala correspondiente. Importante que los delegados de prevención son elegidos por y entre los representantes de personal. O sea, perdón, sí, no sé si lo he dicho bien, los delegados de prevención serán elegidos entre los delegados de personal. También habrá un comité de seguridad y salud, otra figura que tenemos de prevención de riesgos laborales. Hemos visto los delegados de personal, el comité de seguridad y salud, que será un órgano paritario también y colegiado de participación de las empresas, comité de las empresas, comité de seguridad y salud específicamente, que cuenten con 50 o más trabajadores. Estará formado por delegados de prevención de una parte y el empresario o sus representantes en igual número al de los delegados de prevención de la otra. Bien, también por otro lado tenemos en qué responsabilidades podemos caer por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención laborales. Pues responsabilidades administrativas, civiles y penales. Responsabilidades administrativas, el empresario, por haber incumplido algún protocolo de seguridad de higiene en el trabajo. Antes se le caerá una multa. Responsabilidades civiles, bueno, puede ser que caiga al empresario o al trabajador, indemnizaciones, reparación del daño. Responsabilidades penales le pueden caer al empresario y al trabajador. Y bueno, disciplinarias ya no tiene tanto que ver con el orden jurisdiccional en el que puede caer esta responsabilidad. Esto es a nivel empresa, pues disciplinarias del trabajador. ¿Son compatibles las diferentes responsabilidades entre sí? Pues, por ejemplo, penal y administrativa no es compatible. Si a un empresario se le pone una pena de multa penal, por vía penal, la administración no puede imponerle otra multa encima, otra multa más. Por eso es incompatible penal y administrativa. Sin embargo, sí que puede el empresario ir a la cárcel y tener que pagar una responsabilidad civil, una indemnización. Sujetos responsables de la infracción, los empresarios. Empresarios, promotores, trabajadores por cuenta propia, autónomos y entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajeno, que luego veremos. La sanción económica, cuando hay multa, cuando hay una infracción del orden social, la sanción económica recae sobre el patrimonio de la empresa. Las multas administrativas recaen sobre el patrimonio de la empresa, pese a que el empresario pueda ejercitar acción de regreso frente a cualquier otra persona culpable. El empresario paga la multa, pero luego, si él considera que no es culpa suya, le puede ejercer su derecho a intentar el cobro de la persona culpable. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionará, bueno, como la mínima, tenemos 3 grados, grado mínimo, medio y máximo. Y para las leves, graves y muy graves, bueno, pues la mínima multa que nos con la que nos pueden sancionar son 40 euros y la máxima 819.000 y pico euros, casi 1 millón de euros, la mínima 40 y la máxima 819.000 euros. Estas infracciones, como todo, en la legislación prescriben. ¿Cuándo? Pues las leves al año, las graves a los 3, las muy graves a los 5 años, 1, 3 y 5. Bueno, esta prevención de riesgos laborales tiene que integrarse en su sistema general de gestión, tiene que integrarse en los sistemas de la empresa, ¿no? Y tiene que comprender tanto, como dice aquí, tanto el conjunto de las actividades, todas las actividades deben estar pensadas o influenciadas por el sistema de prevención. Y esto se hace a través de la implantación de un plan de prevención de riesgos laborales que tienen que tener todas las empresas. Este plan de prevención de riesgos laborales, bueno, es un documento de extensión reducida, fácil comprensión, adaptado a la actividad y al tamaño de la empresa. Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva en la empresa, en su sistema de gestión, y se establece su política de prevención de riesgos laborales. Este plan debe ser aprobado por la dirección de empresa.
debe ser asumido, como ya hemos visto, por toda su estructura organizativa. Debe ser conocido por todos los trabajadores y tiene que estar a disposición de la autoridad laboral, sanitaria y de los representantes de los trabajadores. Aquí tenemos el contenido del plan, todos los datos de la empresa, etcétera. La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Bueno, pues esto no es más que lo que se hace, los pasos necesarios para poder elaborar el plan de prevención. Son los instrumentos para la gestión y la aplicación del plan. La evaluación de riesgos laborales, pues estima la magnitud de aquellos riesgos que no se pueden evitar, y esta evaluación se debe realizar con la intervención de personal competente, personal titulado. Y la planificación de la actividad preventiva, pues, con el objeto de eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, etc. Esta planificación debe estar siempre planificada para un periodo determinado. No vale hacer un plan de prevención y dejarlo morirse en un cajón por años y años. Tiene que hacerse para un periodo determinado y se tiene que revisar, puesto que irán apareciendo, la misma empresa va modificando su manera de trabajar, o en fin, se puede variar. Y hay que adaptarse. Bueno, los servicios de prevención. Los servicios de prevención, tenemos 4 modalidades de servicios de prevención. Es la manera como el empresario va a organizar esa prevención de riesgos laborales. Entonces, dentro de estas modalidades organizativas o preventivas, que es posible combinarlas, puede ser que el empresario asuma personalmente una empresa pequeña y el empresario, pues resulta que tiene una titulación en riesgos laborales y el empresario asume la responsabilidad de preparar el plan, etc. Puede designar a uno o varios trabajadores la empresa que se han especializado, que tengan un título en prevención de riesgos laborales, para que la lleven a cabo. Puede constituir un servicio de prevención propio, esto ya va para grandes empresas que tengan dentro su médico o sus bomberos, etcétera, lo que haga falta, un servicio de rescate, etcétera. Puede tener un servicio de prevención propio o puede contratar un servicio de prevención ajeno. Y lo normal es que sea mixto, que la lleve el empresario y los trabajadores, o puede tener parte propia y parte ajena. Pero bueno, estas son las 4 modalidades y luego ya veremos las posibilidades de combinación entre ellas. También varias empresas pueden contratar servicios de prevención mancomunados. Es decir, se pueden contratar entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, el mismo sector productivo o grupo empresarial, o en la misma zona industrial, que desarrollen actividades en un polígono industrial, un área limitada. Pues contratan todas esas empresas distintas, pero pueden, por sus características, contratar un servicio de prevención mancomunado. Estos servicios de prevención mancomunados tienen la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar al menos con 3 de las especialidades o disciplinas preventivas que ahora veremos. Aquellas empresas que tengan la obligación legal de disponer de servicios de prevención propio no pueden formar parte de los servicios de prevención mancomunados. Atención a esto. El empresario puede asumir, vamos a ver la primera modalidad, que es que el empresario asuma la actividad preventiva. Bueno, pues lo puede hacer en empresas de hasta 10 trabajadores, que estén por ahí desperdigados, o 25 trabajadores en un único centro de trabajo. Y estas actividades que desarrolla la empresa no pueden estar incluidas en el anexo 1 del Real Decreto. Este anexo 1 es el que enumera las actividades que se consideran de especial peligrosidad, de alto riesgo, por ejemplo, minería, construcción, empresas químicas, metalurgia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las empresas de actividades peligrosas o de alto riesgo. Cuando hablemos del anexo 1, siempre vamos a hablar de actividades peligrosas, especialmente peligrosas, actividades de alto riesgo. Entonces, el empresario no puede hacerse cargo de la actividad preventiva cuando las actividades sean de especial peligrosidad.
Este empresario, además de estas condiciones, que tenga hasta 10 o 25 trabajadores en un único centro de trabajo, que esas actividades no sean las del anexo 1, tiene que desarrollar de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. Tiene que trabajar allí, tiene que visitarlo, tiene que verlo prácticamente a diario, o, en fin, desarrollar su actividad en el centro de trabajo. Y, lógicamente, que tenga titulación, tiene que estar capacitado, tiene que tener una titulación en prevención de riesgos laborales, acorde a las funciones preventivas que vaya a desarrollar, porque ya he dicho que hay 3 niveles. Y luego también hay que tener en cuenta que la vigilancia de la salud, así como cualquier otra actividad preventiva que no pueda asumir el empresario, pues como hemos visto, hemos dicho que se pueden combinar las modalidades, pues deberá cubrirse mediante alguna de las restantes modalidades. Normalmente se contrata pues, con alguna mutua por la vigilancia de salud de los trabajadores. Bien, lo asumen los trabajadores. Los trabajadores hemos dicho pues que cuando estos trabajadores tienen que tener la titulación, la capacidad correspondiente y el número de los trabajadores tiene que ser los necesarios. No establece un número concreto, no se establece un número concreto, los necesarios. Por otro lado tenemos cuando tienen que constituir las empresas un servicio de prevención propio. Hemos dicho que son el servicio de prevención propio, hombre, imaginaos que requiere de una estructura grande, cara, pues se va a dar siempre en grandes empresas. Tiene que ser empresa, es obligatorio, deberá constituir un servicio de prevención propio en las empresas que cuenten con más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen las actividades del anexo 1, actividades de alto riesgo. Y también puede ser una empresa que no cumpla estas condiciones, pero que así lo decide la autoridad laboral, por su especial peligrosidad o por cualquier otro motivo que considere. Y también, en este caso, tiene la opción de contratar un servicio de prevención ajeno. Estos integrantes del servicio de prevención propio se dedicarán de forma exclusiva, es decir, los médicos de la empresa, pues, los sanitarios, los enfermeros de la empresa, pues tendrán su despacho dentro de la empresa, su consulta dentro de la empresa y se dedican de forma exclusiva o tienen un servicio de bomberos o un servicio de rescate, por ejemplo, en el caso de la minería, etc. Tienen que contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios, ¿no? Y lo mismo, actividades que no puedan ser asumidas podrán ser concertadas con servicios de prevención ajenos. Bueno, este servicio de prevención propio deberá contar como mínimo con 2 de las 4 especialidades o disciplinas preventivas. Estas son las disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Esto es importante, estas son las 4 especialidades o disciplinas preventivas. Bueno, pues un servicio de prevención propio tiene que contar como mínimo con 2 de estas especialidades. Y los servicios mancomunados, os recuerdo que creo que decía que tenía que contar con 3 especialidades. Estas son las especialidades que hemos visto antes con los servicios mancomunados. Bien, y por último, los servicios de prevención ajenos, porque el empresario tendrá que recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos cuando la designación de trabajadores o cuando esté obligado por la autoridad laboral o, en fin, normalmente para completar estos servicios de prevención propio o con el empresario, para completar, y si no, contratarlo íntegramente. De todas formas, los representantes de los trabajadores deberán ser consultados. Hemos dicho que tenían los trabajadores el derecho de participación, por lo tanto deberán ser consultados con carácter previo antes de la adopción de la decisión de concertar cualquiera de estas modalidades preventivas, y en cualquier caso en las empresas se debatirá en el seno del Comité de Seguridad y Salud, lógicamente porque es un órgano de participación. Bueno, estos recursos preventivos será necesaria
cuando se realicen actividades o procesos peligrosos con riesgos especiales, como hemos visto, médicos, equipos de rescate, etc. Por otro lado, tenemos la figura de la auditoría, las auditorías en prevención de riesgos laborales. Estas auditorías persiguen detectar las deficiencias, no es una inspección, es una auditoría, que es distinto. La auditoría solo persigue detectar deficiencias, no te van a multar. Por lo menos no la primera vez, depende de quién pase la auditoría. Normalmente las auditorías creo que las pasan empresas, yo sé que hay empresas independientes que las pasan. No sé si la administración puede hacer auditoría, imagino que sí. Incluso pues es probable que esté obligada en algunos casos. Bueno, están obligadas a pasar auditorías las empresas que tengan servicio de prevención propio, básicamente. Es decir, las que lo tienen específicamente propio, mancomunado que se considera, hemos visto que se considera como propio, las empresas con más de 6 trabajadores que gestionen directamente la prevención de riesgos laborales y las empresas con menos de 6 trabajadores se considera, bueno, las empresas del anexo 1, el empresario asuma personalmente la gestión, y se considera que las empresas de actividades no peligrosas de menos de 6 trabajadores cumplen con su obligación de llevar a cabo una auditoría cuando remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría. Es decir, mire usted, esto es una zapatería, aquí yo tengo una empleada y esto mide 3 por 3 metros. Está todo, tengo aquí mis extintores, tengo, en fin, hace un informe, entiendo yo, elabora esta notificación, es decir, aquí no hace falta que se haga una auditoría, yo no tengo obligación de recurrir, de pasar a auditoría. Esto es lo que yo entiendo por que cumplen con su obligación siempre que remitan a la autoridad laboral una notificación que en este caso es casi un informe diciendo que no necesitan pasar a auditoría, pues por el tamaño de la empresa. Bueno, la primera auditoría deberá llevarse a cabo dentro de los 12 meses siguientes al momento de que se disponga la planificación y luego se repetirá cada 4 años. En actividades del anexo 1, actividades peligrosas, cada 2 años deberán pasar una auditoría. Bueno, aquí tenemos las funciones y los niveles de cualificación. Vemos que hay 3 niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel superior. Estas son las aptitudes necesarias para la evaluación de riesgo. A nivel básico, pues funciones básicas, promover los comportamientos seguros, actuar en caso de emergencia y primeros auxilios, etcétera, etcétera. El orden, la limpieza, la señalización. Si os habéis dado cuenta, en todas las empresas tiene que haber un cartel para el extintor y el extintor debajo, un cartel para la salida, un cartel para... hay carteles por todos lados. Formación mínima para alcanzar el nivel básico son 30 horas y será de 50 horas la formación mínima en actividades del anexo 1, que ya hemos visto. Las funciones de nivel intermedio ya realizan evaluaciones de riesgos, salvo específicamente las reservadas a nivel superior. Realizan actividades de formación, de información y formación básica. Este nivel intermedio tiene que tener una formación mínima de 300 horas. Este de 30, intermedio de 300. Las funciones de nivel superior, estos ya sí que realizan evaluaciones, realizan los planes de prevención de riesgos laborales, tienen que tener 2 condiciones. Primero, tienen que ser titulados universitarios y además haberse sacado la acreditación de una de las especializaciones, una de las especialidades de prevención de riesgos laborales y con un cómputo total de horas de 600 horas. 2 condiciones, que sea titulación universitaria y además especialista, un curso de 600 horas, un máster, unas clases, como lo quieran llamar, en alguna de las especialidades de la prevención de riesgos laborales.
Bueno, entramos ya específicamente en la prevención de riesgos laborales de la policía, que ahora veremos que se parece mucho a lo que hemos visto de los trabajadores. Derecho, estamos hablando del Real Decreto 2/2006, y nos habla de derecho a la protección frente a riesgos laborales. Bueno, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a la información, a la formación, a participar, exactamente igual que los trabajadores. Y entonces los órganos de participación y representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía son básicamente los mismos que existen para los trabajadores. Y como ya veremos, los mismos que existen para los funcionarios, porque el sistema básicamente se basa en lo mismo. Hay unos delegados de prevención, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, hay unos comités de seguridad y salud a nivel regional, a nivel zona, a nivel geográfico, y existe una comisión de seguridad y salud laboral policial a nivel nacional. El sistema es, ya digo que es casi el mismo. Casi no, es el mismo. Delegados de prevención, representantes del Cuerpo Nacional de Policía en materias específicas, deben ser policías en activo o en segunda o de segunda actividad, designado por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Policía. De la siguiente forma, pues en cada organización sindical con representación designará un delegado en las jefaturas superiores de policía y en el conjunto de los servicios centrales de la Dirección General. Y se designará un número de delegados igual al que resulte de aplicar la siguiente tabla. Bueno, pues de 500 a 1001, etcétera, etcétera, etcétera. Importante esto. ¿Cómo se reparten los delegados de prevención? Que pueden ser en activo o de segunda actividad. Y que organizaciones sindicales con representación designarán un delegado en las jefaturas superiores de policía y luego, por otro lado, en el conjunto de los servicios centrales de la Dirección General. Así se reparten geográficamente los delegados. Funciones, básicamente, pues, colaborar, promover, fomentar. Importante para señalar, tienen que ser informados sobre los daños producidos en la salud. Pueden solicitar a los responsables de los órganos policiales, de la jefatura o de los servicios centrales, la adopción de medidas de carácter preventivo. Pueden solicitar, otra cosa es que se lo den, se lo concedan, pero es una función importante. Realizar visitas a las dependencias policiales, de comunicación al jefe, etc. La Comisión de Seguridad y Salud, pues es una comisión nacional y pues está integrada ¿por quién? Pues por los sindicatos con representación en el Consejo de Policía y por otro lado por la administración. Si es a nivel nacional, policías por un lado y representantes de la administración por otro. Bueno, policías miembros de sindicato. Se reunirán al menos una vez cada semestre. Bueno, es, como vemos, este órgano nacional paritario y colegiado, exactamente igual que la comisión que hemos visto para los trabajadores, la comisión nacional a nivel nacional, destinado a consulta regular y periódica de las actuaciones de la administración. Funciones, pues como vemos, a nivel nacional, participar en la elaboración y aprobación de los planes y programas que la administración se proponga desarrollar. Básicamente estamos participando junto con la administración en los planes y demás. Promover iniciativas, debatir y hacer propuestas y consultas que se formulen en los comités de seguridad y salud que vamos a ver ahora, conocer y analizar los daños producidos. Bueno. Comités de seguridad y salud, como hemos visto, imagen y semejanza de lo que se crea en las empresas, bueno, pues son también órganos paritarios y colegiados de participación a nivel territorial. Hemos visto que la comisión es a nivel nacional, el comité ya es a nivel territorial, destinados a la crítica de las actuaciones de la Dirección General de Policía. Vale.
en cada jefatura superior de policía y en el conjunto de los servicios centrales exactamente igual. Es decir, donde hay delegados de prevención, se crea un comité de seguridad y salud en la jefatura de policía y en los servicios centrales de la Dirección General. ¿Por quién está formado un comité de seguridad y salud? Pues igual que hemos visto en el caso de los trabajadores, eran los delegados de prevención y los representantes de la administración, pues en el caso de los policías igual. Y los representantes de la empresa, perdón, en el caso de los trabajadores, aquí serán los representantes de la administración, delegados de prevención y representantes de la administración, paritario, en número igual. Los representantes de la administración serán designados por el director general y una vez al menos cada trimestre. Vale. Bien, servicio de prevención. Hemos visto que se creaban los servicios de prevención aplicado a los trabajadores. Aquí vamos a ver que en la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos de la Dirección General se constituirá un servicio de prevención propio. Este servicio de prevención en la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos tiene como función la de proporcionar a los órganos de dicho centro directivo el asesoramiento y apoyo. Este servicio de prevención que se constituye en recursos humanos tiene como función el asesoramiento y apoyo, evaluación de riesgos, información y formación de funcionarios y la vigilancia de la salud. Este servicio de prevención deberá contar al menos con 2 funciones de las 4 que hemos visto, con 2 especialidades de las 4 que hemos visto. Servicio de prevención en el ámbito de, ya digo, Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos. Bueno, respecto a las auditorías, por estos instrumentos de evaluación de este sistema de prevención, respecto a las auditorías que se le pueden practicar a este servicio de prevención, pues se realizarán cada 5 años, no por la inspección de trabajo, sino por la inspección de personal y servicios de seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. Vamos a ver ahora lo que afecta a los funcionarios y bueno, lo que afecta a la administración, la prevención de riesgos laborales que afecta a la Administración General del Estado. Dice aquí a las funciones que realicen los miembros del cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios de la policía que no presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en Real Decreto 67/2010. Por eso es importante este Real Decreto. Nos dice que también habrá un plan de prevención de riesgos laborales, deberá integrarse, etcétera, 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 etcétera. Bueno, participación y representación de los funcionarios. Volvemos otra vez a los mismos órganos de participación y representación, pero con algún nombre cambiado. Tenemos aquí los delegados de prevención. Aquí tenemos en vez de ser la Comisión Nacional de Seguridad y tal, pues se llama, en el ámbito de la Administración del Estado, Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Y luego también volvemos a tener los mismos comités de seguridad y salud. Bueno, vamos a ver, los delegados de prevención serán designados por los representantes de personal, por y entre, como siempre, en este caso, por personal funcionario y estatutario, que tengan el estatus de funcionario de momento, que sean miembros de la Junta de Personal, o por los representantes. Sabéis que en las administraciones públicas trabajan funcionario, personal estatutario, que tiene el estatuto de funcionario, y personal laboral, trabajadores normales que no son funcionarios. Entonces, tanto los representantes de los funcionarios como los representantes del personal laboral, que son miembros del comité empresarial,
son los que pueden ser elegidos y los que pueden elegir y ser elegidos delegados de prevención por y entre el personal, delegados de personal o miembros de la junta de personal que sean funcionarios. Bien. El número de delegados podrá ser designado, se ajustará a la escala establecida. Vamos a buscar algo así. Una peculiaridad, si en un ámbito determinado no pudiese ser completado el número de delegados de prevención, los delegados restantes podrán ser elegidos por las centrales sindicales, entre los delegados sindicales, lógicamente. Una peculiaridad. Acreditarán de forma individualizada. Bueno, estoy buscando preguntas de test, que es lo importante. Bueno, aquí tenemos la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Como hemos visto, comisión, en el caso de la policía, comisión nacional, y de los trabajadores, pues también comisión nacional, comisión de seguridad y salud. Aquí es la comisión. Esta comisión depende de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Es un órgano donde participan las organizaciones sindicales y, por otro lado, representantes del Estado. La comisión, aquí se llama Comisión Técnica. Y los comités de seguridad y salud, pues como vemos, a imagen y semejanza de lo que ya hemos visto, órgano paritario y colegiado de participación, que en este caso, ¿quién participará en estos comités de seguridad y salud? Pues los delegados de prevención y los representantes de la administración. Órgano paritario, en número igual, con carácter general, se constituirá un único comité de seguridad y salud en cada uno de los centros de trabajo, siempre que dichos centros cuenten con 50 o más empleados públicos. Como regla general, comité de seguridad y salud, 50 o más empleados públicos. No obstante, podrán constituirse comités de seguridad y salud en otros ámbitos por razones de la actividad, etcétera, por el tipo de riesgo. El comité de seguridad y salud se reunirá trimestralmente. Bien. Servicios de prevención. En función de la estructura, en función del tipo de riesgo y en función de su incidencia sobre los empleados, los órganos determinarán, previa consulta a representantes de personal, lógicamente, la modalidad de organización del servicio de prevención en el ámbito de la Administración General del Estado. ¿Qué tipos de servicio de prevención se pueden crear en el ámbito de la Administración General del Estado? Pues propio, que designando a uno o varios empleados, o ajeno. Lógicamente aquí el empresario sería la administración pública. No puede hacerse cargo con una de esas 4 modalidades que hemos visto antes. Puede ser propio, o puede que lo ejerzan uno o varios empleados, o puede ser ajeno. Con carácter general se dará prioridad a la constitución de los servicios de prevención propios, contratando temporalmente las actividades que sean difíciles de asumir. Como hemos visto, se parece mucho el esquema que se aplica a los trabajadores, una comisión nacional, unos comités regionales de empresa y unos delegados de prevención, se aplica tanto a la policía como a los funcionarios. Y las funciones básicamente son muy parecidas. Bueno, pues con esto creo que acabamos el tema de la normativa en prevención de riesgos laborales. Así que suerte y al toro. Nos vemos.